En una cálida tarde de primavera en Madrid. El sol filtrándose por las ventanas del comedor familiar. Yo. Isabel Ruiz. De 32 años y profesora en un instituto público. Me senté a la mesa esperando un simple reencuentro con mi familia. Había invertido hasta el último euro en la universidad de mi hermana pequeña. Y en las facturas médicas de mi padre. Sacrificando mis propios sueños por ellos. Pero en ese instante clave. Cuando extendí la mano hacia la salsa. Mi madre. Carmen López. Me clavó una mirada fría y, con un gesto siseo, me arrebató el anillo de herencia de la abuela del dedo. Quizá algún día te puedas permitir algo de verdad. Isabel. Murmuró con desprecio. Y lo partió en dos con un crujido que me heló la sangre. Mi hermana menor. Ana López. La consentida eterna. Soltó una risita como si fuera un chiste de niños. Y mi padre. Javier López. Su defensor incondicional. Se unió al coro de carcajadas que me cortaron como cuchillas afiladas. Ese anillo no era solo plata grabada con las iniciales de la abuela Luisa, era su confianza en mí. Un juramento que había prometido honrar. Durante años. Había tragado sus pullas sobre mi vida modesta. Enviando miles de euros para la matrícula de Ana en la Complutense y para los tratamientos de la enfisema de papá. Sin un gracias a cambio. Pero esa noche. Mirando los pedazos en mi palma. Algo en mí se rompió también. Sus risas resonaban. Convencidos de que seguiría siendo su cajero automático sin espina dorsal. No grité. No supliqué, solo apreté los fragmentos. Con la sangre hirviendo en un plan que jamás imaginarían. El eco de esa cena me persiguió mientras conducía de vuelta a mi pequeño piso en el barrio de Chamberí. Mis nudillos blanqueaban en el volante. El anillo roto pesando en mi bolsillo como una piedra. No podía borrar sus rostros, Carmen. Con su sonrisa altanera, Ana. Riendo como una niña malcriada, y Javier. Carcajeando al unísono. Siempre habían puesto a Ana en un pedestal. La niña de oro. Mientras yo era la fiable. La que pagaba las cuentas. Año tras año. Transfería 8.000 euros de mi sueldo de profesora para la carrera de Ana en la universidad. Y otros miles para las consultas y medicamentos de papá. Recortando en mis propias comidas y renunciando a vacaciones. No era solo el dinero, era como actuaban como si les debiera algo. Como si mi existencia fuera una limosna que podían ridiculizar. Aparqué bajo el cielo crepuscular de Madrid. Y en mi apartamento. Me dejé caer en el sofá. Contemplando el anillo partido. La abuela Luisa me lo había dado antes de morir. Un sencillo aro de plata con sus iniciales. Confiando en mí. No en ellos. Recordé la Navidad pasada. Cuando Carmen se burló de mis muebles de segunda mano. Diciendo que parecían salidos de un mercadillo cutre. Ana se rió entonces también. Alardeando de su nuevo móvil comprado con mi dinero. Mientras papá asentía. Siempre listo para elogiarla a ella e ignorarme a mí. Lo había dejado pasar. Convenciéndome de que así eran las familias. Pero el anillo lo cambió todo. Abrí mi portátil. Revisando los extractos bancarios, línea tras línea de transferencias a la universidad para Ana. Semestre tras semestre. Había escatimado en todo para mantenerla estudiando. Mientras ellos me veían como una tonta. La verdad me golpeó como un tren, no me respetaban. Ni siquiera me querían, solo era su vaca lechera. Obligada a dar mientras me pisoteaban. Pensé en la abuela Luisa. Como siempre vio en mí lo que ellos no. Me dejó ese anillo porque creía que era fuerte. No una alfombra. Cerré el portátil. Con las manos temblando.
Ya no les dejaría pisarme más. A la mañana siguiente, llamé a la oficina financiera de la Complutense. Mi voz era firme mientras explicaba que cancelaba los pagos automáticos para la matrícula de Ana. El empleado preguntó si estaba segura, mencionando que el saldo del semestre de primavera vencía pronto. Confirmé. Sin dudar. No le debía a Ana un paseo gratis. No después de que riera mientras mamá rompía el anillo de la abuela. No avisé a Carmen ni a Javier, que lo descubrieran cuando llegaran las facturas. Colgué, sintiendo un alivio que me quitaba un peso del pecho. Por primera vez en años. Pensaba en lo que yo merecía. No en lo que ellos querían. Me recosté, asimilando la decisión. Habían tomado mi bondad por debilidad. Pero ya no jugaba su juego. Carmen, Ana, Javier, habían construido sus vidas sobre mis sacrificios. Y yo se los había permitido. ¿Basta? No sabía cómo reaccionarían cuando saliera la verdad. Pero no les daría pistas. Que enfrentaran las consecuencias. Como yo había enfrentado sus risas. El anillo de la abuela Luisa estaba roto. Pero mi determinación no. Estaba lista para reclamar lo mío. 3 semanas después. Mi móvil no paraba de vibrar durante el descanso para almorzar. Estaba en la sala de profesores del instituto, intentando disfrutar de un bocadillo tranquilo, cuando empezaron las llamadas. La primera fue de Ana. Su voz aguda por el pánico. Acababa de recibir un email de la universidad, su matrícula del semestre estaba atrasada. ¿Y si no pagaba antes de fin de mes? La expulsarían de las clases. ¿Qué has hecho? ¿Isabel? Espetó, acusándome de haber estropeado los pagos que yo manejaba desde siempre. Me mantuve serena. Con voz plana, lo miraré. No lo hice. Ya había cancelado esas transferencias. Y no pensaba explicarme. Colgó, farfullando que mejor lo arreglara rápido. Minutos después. Llamó Carmen. Su tono afilado como una navaja. Isabel. ¿Cómo has podido dejar que pase esto? Exigió. Sin preguntar siquiera si yo estaba bien. Despotricó sobre el futuro de Ana. Cómo contaba con esa carrera para ser alguien en la vida. A diferencia de mí. Claro. Luego vino la amenaza, si no lo resolvía. Movilizaría a toda la familia para hacerme entrar en razón. No vas a arruinar la vida de tu hermana. Siseó antes de colgar con un golpe. Me quedé mirando mi almuerzo intacto. El estómago revuelto no por culpa, sino por una claridad extraña. Estaban revolviéndose. Justo como esperaba. Por una vez. Sentían el peso de sus propias elecciones. No de las mías. No devolví la llamada. No escribí. Dejé que el silencio hablara, dejándolos cocerse en su propio jugo. Carmen y Ana creían que podían intimidarme para que abriera la cartera de nuevo. Pero ya no era su felpudo. Javier no llamó. Lo que no me sorprendió. Siempre se mantenía al margen de estas peleas, alineándose en silencio con mamá y Ana. Como de costumbre. ¿De niña? Él alababa cada logro de Ana. Sus dibujos. Sus notas. Mientras mis boletines recibían un gesto. Me decía que no importaba. Que ayudaba a la familia pagando la universidad de Ana y las visitas al médico de papá. Pero ahora, con el anillo roto y su derecho expuesto, lo veía claro, me daban por sentada. Y yo lo permitía. Esa tarde.
Mi prima Laura Gómez me mandó un mensaje. Había oído de una tía que Carmen estaba llamando a parientes, contando una versión donde yo abandonaba a Ana por un rencor tonto. Laura no se lo tragaba, sabía que yo había sostenido a la familia económicamente durante años. ¿Qué pasa de verdad? ¿Isabel? Decía su texto. Dudé. El dedo sobre el teclado. Laura siempre había sido la pariente neutral, la que escuchaba sin juzgar. Le respondí vagamente que lo explicaría después. No estaba lista para contarlo todo. Aún no. Pero la campaña de Carmen para pintarme como la villana ya estaba en marcha, llegando a tíos y primos por todo Madrid. Creía que podía hacerme ceder con culpa, como todas las veces que me había doblegado. No esta vez. Me recosté en mi silla. El silencio de mi piso envolviéndome. El pánico de Ana. Las amenazas de Carmen. El silencio de Javier. Todo probaba que nunca me valoraron. Solo lo que les daba. Pensé en la abuela Luisa. Como vio a través de su favoritismo cuando yo no. Me eligió para guardar su anillo porque sabía que protegería lo importante. Ahora me protegía a mí misma. No sabía hasta dónde llevaría Carmen sus amenazas o cómo manejaría Ana el caos en la universidad. Pero no movería un dedo para arreglar su problema. Habían hecho su cama. Y los dejaba dormir en ella. A principios del verano. La campaña de presión de Carmen estaba en pleno apogeo. Mi móvil se iluminaba con llamadas de parientes que no había visto en meses. Todos repitiendo la misma cantinela: Isabel, tienes que ayudar a tu hermana. Carmen había movilizado a la familia. Empezando por mi tía Marta Ruiz, que dejó un mensaje suplicando que hiciera lo correcto por Ana. La voz de Marta era suave, pero se notaba la influencia de mamá, empujando la idea de que yo esquivaba mi deber familiar. Otros primos y tíos se sumaron, sus mensajes goteando con viajes de culpa sobre cómo el futuro de Ana dependía de mí. No sabían que yo había pagado miles por su matrícula o que paré por su traición. Carmen me pintaba como la egoísta. Y lo compraban sin preguntar. Borré los mensajes, con la mandíbula tensa. Sus palabras dolían. Pero no me doblaría. Necesitaba hablar con alguien que no juzgara. Así que quedé con mi amiga Elena Vargas, también profesora en el instituto, para un café después de clases. Elena escuchó mientras descargaba toda la historia, no solo el anillo roto, sino años cubriendo la universidad de Ana y los tratamientos de papá. Mientras ellas ridiculizaban mi vida. Isabel, ¿no eres su cajero automático?, dijo Elena con firmeza. Has dado bastante. Es hora de plantarte. Sus palabras impactaron como una chispa encendiendo algo enterrado. Tenía razón. Había dejado que Carmen y Ana me pisotearan. Pero ya no tenía por qué. El aliento de Elena me dio el impulso para seguir. Para mantener mi posición. Sin importar cuántos parientes arrastrara Carmen. Esa noche recibí una notificación bancaria inesperada. Una nueva tarjeta de crédito a mi nombre, con un límite de 8.000 euros. Vinculada a una dirección que no reconocía, la de mamá. Mi corazón latió fuerte mientras entraba en mi cuenta, revisando detalles. La solicitud tenía mi número de la Seguridad Social, mi fecha de nacimiento. Todo. Solo una persona podía haberlo hecho, Carmen. Sentí un escalofrío. No solo por la traición, sino por hasta dónde llegaba para controlarme. Llamé al banco enseguida, con voz estable pese al aire burbujeante. El representante confirmó que la tarjeta era reciente y no se había usado.
La reporté como fraude, explicando que no la autoricé. Congelaron la cuenta al instante, prometiendo una investigación completa. Tendremos que notificar al titular principal, dijo. No dudé, adelante. Es mi madre. Carmen López. Al día siguiente, el banco la tenía marcada para revisión. No la llamé para confrontarla. No hacía falta. Lo sabría pronto cuando el equipo de fraude contactara. Laura me escribió, ajena al lío de la tarjeta, diciendo que Carmen seguía trabajando a la familia para presionarme. Dice que estás dejando a Ana tirada. Escribió. No conocía la mitad. Y no estaba lista para explicarlo. Pero el esquema de Carmen se desmoronaba. Y no pensaba ayudarla. Las palabras de Elena resonaban, plántate. Ya no dejaba que Carmen me manipulara ni a la familia. Creía que podía controlarme con culpa y mentiras. Pero había cruzado una línea irreversible. Me senté a la mesa de la cocina, mirando el móvil, asimilando el peso. El intento de fraude de mamá no era solo por dinero, era por poder. Por mantenerme bajo su pulgar. Javier. Como siempre. Callado. Dejando que mamá y Ana dirigieran. Pero ya no era la misma Isabel que pagaba sus cuentas y aguantaba sus pullas. Estaba lista para que las consecuencias les golpearan fuerte. La familia podía verme como la mala ahora. Pero la verdad venía. Y no sería bonita. La barbacoa del Día de la Hispanidad en casa de la tía Marta era un polvorín a punto de estallar. El patio trasero estaba lleno de parientes. El aire cargado de tensión mientras entraba con Elena a mi lado. Carmen había estado trabajando a la multitud durante semanas, contando su versión de que yo abandonaba a Ana al negarme a pagar su universidad. Sentía las miradas de primos y tíos. Sus susurros afilados con juicio. La tía Marta me apartó. Su voz baja, urgiéndome a arreglarlo por Ana. No sabía la verdad. Ni los demás. Carmen estaba al otro lado del patio, presidiendo como una reina. Su cara altanera mientras jugaba a la madre victimizada. Ana rondaba cerca, evitando mis ojos, mientras Javier se mantenía callado como siempre, dejando que mamá mandara. Ya había tenido suficiente. Elena me apretó el brazo, su asentimiento dándome el empujón final. Di un paso al centro del grupo, el corazón latiéndome fuerte, pero la voz firme. Todos. Necesito aclarar las cosas. Dije alto para acallar el bullicio. Lo solté todo, como pagaba 8.000 euros al año por la matrícula de Ana en la Complutense, miles más por los tratamientos del enfisema de papá. Todo de mi sueldo de profesora. Mientras Carmen y Ana se burlaban de mi vida patética. Conté lo del anillo de la abuela Luisa, roto por manos de mamá. Y cómo rieron al partirse. Jadeos recorrieron el grupo. Los ojos de Laura se abrieron, tapándose la boca. La tía Marta se quedó helada. Su plato de ensaladilla olvidado. Carmen intentó interrumpir. Alzando la voz, Isabel. No exageres. Lo haces todo sobre ti. Pero no había terminado. Solté la bomba. Mamá intentó abrir una tarjeta de 8.000 euros a mi nombre sin consentimiento. El patio se silenció. Todas las miradas en Carmen. Mostré mi móvil con un mensaje del empleado del banco, Pablo Santos, que me había llamado esa mañana confirmando la investigación de fraude. El banco lo está revisando, dije, clavándole la mirada. Tienen tu nombre. Carmen.
La cara de Ana enrojeció. Tartamudeando, eso no es verdad. Mientes para hacernos quedar mal. Pero su voz se quebró. Y nadie parecía convencido. Laura negó con la cabeza, susurrando a un tío mientras la expresión de la tía Marta pasaba de confusión a incredulidad. Me volví a Ana. Con voz calmada pero firme, pagué tu universidad años y reíste cuando mamá rompió el anillo de la abuela. Se acabó ser tu banco. Ana abrió la boca, intentando excusarse con que necesitaba el título. Que yo arruinaba su futuro. Pero los parientes no lo compraban, un tío murmuró, eso es bajo. Carmen. Y otros asintieron. La simpatía por mamá evaporándose. Javier. Callado como siempre. Miró al suelo. Incapaz de mirarme. Elena estaba detrás. Su presencia un ancla silenciosa. Recordándome que no estaba sola. La cara de Carmen se torció. Su compostura quebrándose. Eres una ingrata. Isabel. Gritó. Pero sus palabras cayeron en saco roto. La familia la veía ahora. Sus murmullos volviéndose contra ella. Laura dio un paso, Isabel os ha cargado durante años. ¿Cuándo es suficiente? Eso dolió. La tía Marta, aliada mayor de mamá, miró a otro lado. Su silencio más ruidoso que una disculpa. Ana intentó una última defensa, alegando que era un malentendido exagerado. Pero sonaba vacío. La verdad estaba fuera. Y quemaba. Me quedé allí. El peso de años aligerándose de mis hombros. Por primera vez. No era la invisible. La que pagaba y callaba. Los ojos de la familia estaban en Carmen y Ana ahora. No con pena, sino con preguntas. Ya no necesitaba su aprobación. Había dicho mi verdad. Y bastaba. Después de la barbacoa, las noticias se extendieron como un incendio por la Comunidad Unida de Madrid. Mi móvil vibraba con mensajes. No de Carmen o Ana, sino de parientes que estuvieron en casa de la tía Marta. La verdad que expuse, años pagando la matrícula de mi hermana y las facturas médicas de papá. La traición de mamá con el anillo de la abuela Luisa. Su intento de robar mi identidad había cambiado la visión familiar. No llamaban para culparme más, se disculpaban, admitiendo que Carmen les había engañado con su historia lacrimógena de abandono. Laura escribió primero, diciendo que lamentaba no haber preguntado mi versión antes. Un tío siguió. Su mensaje corto pero sincero, no lo sabíamos. Isabel. No lo merecías. Por primera vez. Me sentía vista. No como la máquina de dinero de la familia, sino como alguien agraviada. Mientras, el mundo de Ana se derrumbaba. La Complutense cumplió su advertencia, con la matrícula impaga. La expulsaron. Ya no era estudiante. Laura me contó que Ana había tomado un trabajo a media jornada en una tienda de ropa en el centro, atendiendo caja y reponiendo estantes. No era el futuro glamuroso del que alardeaba. El que Carmen decía que estaba destinada. No sentía pena por ella. Había reído cuando mamá rompió el anillo. Nunca me agradeció los años que la mantuve en la universidad. Ahora aprendía a valerse por sí misma. Algo que yo había hecho toda la vida. En casa, las cosas no iban mejor para mamá y papá. Sin mi dinero para las facturas médicas. Estaban al límite. Laura oyó de otro primo que Carmen y Javier habían vendido su todoterreno. Un modelo reluciente que compraron hace unos años. Para juntar lo suficiente para la última hospitalización de él.
Debió doler. Renunciar al coche que mamá presumía. El que decía que les hacía parecer mejores que la mayoría en Madrid. No llamé para ver cómo estaban. No hacía falta. Sus elecciones les alcanzaban. Justo como les dejé. Javier. Como siempre. Se mantenía al margen. Su silencio un peso familiar. Siempre dejó que mamá y Ana dirigieran. Sin cuestionar sus demandas sobre mí. Ahora pagaban por eso también. Laura me actualizaba el caos, decía que Carmen y Ana se echaban las culpas. Su lazo madre-hija perfecto deshilachándose. Ana acusaba a Carmen de empujarla a depender de mí. De hacerle creer que tenía derecho a mi dinero. Tú controlabas todo. Oyó Laura que Ana gritaba en una llamada familiar. Carmen contraatacaba. Llamando a Ana ingrata. Diciendo que solo quería lo mejor para ella. Era un desastre. Sus voces afiladas con reproches. Cada una culpando a la otra por el agujero en que estaban. Laura lo comparaba a ver un castillo de naipes colapsar. No podía evitar una satisfacción sombría. Habían construido sus vidas robándome. Y ahora se volvían unas contra otras cuando el pozo se secó. Las disculpas de parientes seguían llegando. La tía Marta mandó un texto largo admitiendo que se equivocó al presionarme sin saber la historia completa. Otro primo. Que me había llamado egoísta. Escribió que se sentía idiota por creer las mentiras de mamá. No solo decían perdón, empezaban a verme diferente. Como alguien que había cargado las cargas familiares demasiado tiempo. No respondí de inmediato. Parte de mí quería que se cocieran en su culpa. Que sintieran lo que era estar del lado equivocado de la verdad. Pero sus palabras significaban algo. Probaban que el control de Carmen sobre la narrativa familiar se escapaba. Que la fachada que construyó alrededor de ella y Ana se agrietaba. Me senté en mi piso. Pensando en lo lejos que había llegado desde esa cena horrible. El anillo roto de la abuela Luisa aún estaba en una caja en mi estante. Un recordatorio de por qué dejé su juego. Ana fuera de la universidad. Mamá y papá vendiendo sus posesiones preciadas. Y la familia viéndolos por fin como eran. No me regodeaba. Pero tampoco lloraba. Les di todo, dinero. Tiempo. Lealtad, y me lo tiraron a la cara. Ahora vivían con las consecuencias. Y yo encontraba mi camino adelante. Una tarde fresca de octubre. El coche de Carmen entró en mi entrada como una tormenta aproximándose. Estaba corrigiendo exámenes en mi piso de Madrid cuando oí los neumáticos en la grava. Por la ventana. Vi a mamá bajar. Con el rostro ceñudo. Y a papá siguiéndola. Encorvado. Sabía que no era una visita amable. Abrí la puerta. Armándome de valor mientras Carmen entraba a la fuerza. Apenas esperando invitación. Has destruido esta familia. Isabel. Escupió. Su voz cargada de acusación. Exigió que volviera a pagar la universidad de Ana. Alegando que se lo debía después de arruinarlo todo. Javier se quedó en la puerta. Evitando mis ojos como siempre cuando mamá tomaba el mando. Ya no me intimidaba. Me mantuve calmada. Con voz pareja, hablemos de lo que he hecho por esta familia. Carmen. La miré fijo. Listé todo, 8.000 euros al año por la matrícula de Ana en la Complutense, miles más por las hospitalizaciones de papá. Todo de mi sueldo de profesora. Mientras se burlaban de mi vida triste. Saqué el anillo de la abuela Luisa. Como mamá lo partió riendo como si nada. Recordé la tarjeta de 8.000 euros que intentó abrir a mi nombre. Ahora investigada gracias al empleado Pablo. Su cara se crispó.
Pero no retrocedió. Eres egoísta. Siseo. Siempre has tenido celos de Ana. Era su última carta. Y cayó en vacío. Antes de responder, Javier dio un paso. Manos temblando. Extendió una cajita de joyería de madera, que reconocí de la colección de la abuela Luisa. Era suya. Dijo suave. Voz apenas un susurro. Dentro. Un delicado collar de plata y una nota doblada en la letra de la abuela, Isabel. Eres más fuerte de lo que saben. Protégete. La garganta se me cerró. Javier no dijo más. Pero su gesto hablaba volúmenes. Sabía que me habían herido. Aunque nunca se opusiera a mamá. Tomé la caja. Aferrándola. Sintiendo la fuerza de la abuela Luisa en esas palabras. Carmen lo miró furiosa. Pero él apartó la vista. Su silencio más ruidoso que su rabia. Me volví a Carmen. Mi resolución intacta, se acabó. Mamá. Voz firme. Se acabó dejar que tú y Ana me uséis. No más dinero. No más favores. Le dije que los cortaba por completo. Que tendrían que arreglar sus vidas sin mí. Sus ojos se abrieron. Pero no tenía réplica. Por una vez. Se quedó sin mentiras. Salió furiosa. Mascullando que me arrepentiría. Mientras Javier la seguía. Lanzándome una última mirada. Cerré la puerta. La finalidad envolviéndome como un suspiro largamente retenido. La noticia corrió rápido. Laura me escribió días después, mis padres y Ana se habían mudado a un piso apretado en las afueras de Madrid. Sin mi apoyo. No podían mantener la casa vieja. Ana seguía en la tienda de ropa. Doblando prendas y cobrando. Aprendiendo despacio a sostenerse sola. Laura dijo que hablaba de volver a estudiar algún día. Pero con su propio dinero esta vez. Mamá y papá raspaban para sobrevivir. Sus finanzas un caos tras vender el todoterreno. La reputación de Carmen estaba en ruinas. Parientes como la tía Marta y otros que la respaldaban ahora la veían como era. Habían dejado de llamarla. Sus mensajes a mí llenos de disculpas y respeto por lo que aguanté. Me senté con Elena en una cafetería la semana siguiente. Reflexionando. Había sido mi roca. La que me empujó a plantarme. Hiciste lo correcto. Isabel. Dijo con sonrisa cálida. Asentí. Sintiéndome más ligera que en años. La nota de la abuela Luisa me acompañaba. Recordándome que valía más que sus demandas. Aprendí a poner límites. A valorarme sobre sus expectativas. Mi vida no era perfecta, seguía siendo profesora. Viviendo al día. Pero era mía. Libre de su peso. Empecé a enfocarme en lo que me hacía feliz, mis alumnos. Mi pisito. Los momentos tranquilos donde solo ser. Este viaje me enseñó algo vital, no puedes dejar que otros definan tu valor. Di todo a mi familia solo para ser burlada y usada. Plantarme no fue fácil. Pero necesario. Carmen y Ana enfrentan las consecuencias de sus actos, perdiendo su hogar. Su estatus. La confianza familiar. No les deseo mal. Pero no cargaré sus cargas más.